capítulo 18 de Armas para la Guerra Espiritual. Ya terminando, cerrando la serie, faltan con este de hoy, faltan tres prédicas, 3 charlas, 3 momentos, 3 miércoles. Después ya estamos ahí en recta final, terminando el año, de algo que ha sido, bueno, siempre lo digo así, hablo de mí, ha sido para mí de mucha bendición, porque si bien uno puede tener conceptos, puede más o menos saber, obviamente, a dónde va a apuntar o lo que va a escribir, puede tener una noción de por qué lado llevar una palabra. En cada vez que te vas metiendo, esa es la particularidad, la belleza de la Biblia. Vos te vas metiendo en la palabra para preparar un tema, para ir desarrollando el tema, y más te metes, más cosas empiezan a aparecer, más cosas Dios te empieza a hablar, más revelación empieza a aparecer, y eso me enriquece. Por eso es que vamos a llegar a 20 capítulos de Armas y no mucho más corto como tendría que haber sido tal vez, porque siempre Dios nos va trayendo algo más. En las últimas 2 reuniones que estuvimos hablando de cómo es que obra el enemigo, ya la parte final, directamente apuntando a nuestra mente, que se levanta con fortalezas, se levanta con argumentos, para que no podamos darnos cuenta quién y cómo es Dios. Esa es la manera, esas son las artimañas del enemigo. Y ya le dije, bueno, más o menos dándole un poquito de forma, encaramos para esta parte final, que es la armadura de Dios, de lo cual sencillamente hice la presentación el miércoles pasado, diciéndole, póngase toda la armadura de Dios, para que entendamos que Dios nos proveyó de una armadura. Y rapidito le cuento algunos puntos del miércoles pasado para que esté al tanto. Les recomiendo que tome nota, que trate de anotar hoy y las que vienen, porque hay muchas cosas, bueno, siempre hay muchas cosas, pero quiero decir, muchas cosas que son valiosas para retener. Y lo que uno escribe, lo retiene. En mi caso particular, a mí me gusta escribirme frases cortitas, que son la manera en que yo retengo las ideas, los conceptos, y creo que así se transmite más también. Bueno, así salió el libro Dicho Está, con frases cortas, empezaron a salir. Del resumen de la semana pasada, Dios tiene una armadura preparada para mí. Cuando Dios me llama, indica que estoy capacitado. Depende de mí que me vista con esa armadura, porque Dios me la dio, pero me la tengo que poner. La armadura solamente sirve si está completa, tiene 6 piezas, más 4 adicionales, que eso es lo que vamos a empezar a desarrollar hoy, las 6 piezas más los 4 adicionales de esa misma armadura, y que la armadura, porque dice ¿para qué es? Termina diciendo Efesios capítulo 6, bueno, los primeros versículos, ¿para qué es? Tiene todo el poder para hacer frente a las artimañas del diablo. Dice Efesios 6:11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Significa entonces que si no me la pongo, o si pongo una parte y no pongo otra, si no me la pongo toda o si la dejo tirada, no voy a poder hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Qué es una artimaña? Una astucia, una estrategia, un método, un engaño, un verso, un cuento, algo que trama en contra de nosotros. Por eso le dije ya en la semana anterior, lo repetí también el miércoles pasado, anterior a ese y el miércoles pasado, que esos son los argumentos, las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Tac, 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 como el pájaro carpintero, o eso muy viejo. ¿Alguien conoció el pájaro carpintero acá? Gracias, me sentí viejo de golpe. Que taladra la cabeza, así es como hace el enemigo en nosotros para desviarnos, para corrernos del foco, porque lo que quiere hacer con nuestra vida es corrernos del foco de donde tenemos que estar, enfocarnos en nuestras miserias, en nuestras debilidades, que las hay, porque ya lo dice Romanos capítulo 3, que no hay bueno ni siquiera uno, y que todos pecaron, y que todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, eso es lo que hace el diablo, nos enfoca, nos corre del foco de lo que tenemos que hacer y de mirar al Señor, nos enfoca en nuestras debilidades, en nuestras miserias, en nuestros conflictos, en nuestros problemas, y en definitiva, el punto es, impide que lo conozcamos a Él, y con conocerlo se refiere a todo, ¿no?
a entender qué es Dios, quién es Dios, cómo es Dios y nuestra relación con Él. Ayer hablamos un poquito respecto de eso, del conocerlo, porque hablando del concepto de salvación, dice Juan 17:3, que la vida eterna es conocer al Señor. Entonces, fíjese lo importante que es conocer a Dios. Conocer a Dios puede tener muchísimas implicancias e interpretaciones, porque, a ver, es imposible conocer a Dios. Nadie lo va a ver cara a cara, algunos lo vieron a través de Jesucristo y en la intimidad nosotros podemos tener esa experiencia con Él, pero nunca vamos a realmente conocerlo. Cuando llegue el momento de la eternidad tampoco lo vamos a conocer, aunque vamos a estar delante de Él, porque dice que Dios en su presencia es un resplandor que impide que lo puedas ver. O sea que no hay manera que lo puedas llegar a ver. Dice Éxodo, si no me equivoco, que nadie lo puede ver cara a cara, aunque Marcos Vidal dijo que cara a cara él lo quería ver, nadie lo puede ver cara a cara. Pero conocer a Dios significa entender quién es, estar en relación con Él, vivir en intimidad con Él, escuchar su palabra, meterme en su palabra, escudriñar su palabra, recibir su palabra, ser transformado, tener un diálogo, tener una relación, tener intimidad, más o menos, pasar más o menos tiempo, más o menos, profundizar más o menos esa relación. Eso es a lo que podemos llamar conocer a Dios. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. La guerra no es con los hombres, la guerra no es con las personas, la guerra espiritual es con el mundo espiritual. Y nuevamente le vuelvo a repetir, lo que quiere hacer el enemigo con nosotros es desenfocarnos. Y una de las maneras de desenfocarnos, me reía con uno hoy que me decía, no, me la pasé peleando con alguien por teléfono. Una de las maneras de desenfocarnos es ponernos delante de situaciones que nos desenfocan. Una de las maneras de corrernos del foco de Dios es poner delante nuestro o a nuestro alrededor personas que, como se suele decir, me sacó, que nos sacan de quicio. Tengo una mala noticia para darte. Nadie te puede sacar de ningún lado si vos estás firme, parado, afirmado en cualquier lado. Donde vos estás, nadie te puede sacar. Si alguien te saca, es porque saliste vos, porque te agarró la chiripiolca completamente. Entre esos engaños que le estaba diciendo, bueno, nos corre de él, se enfoca en mí e impide que yo llegue a conocer a Dios. Por lo tanto, cuando yo tengo un problema con alguien, ¿tiene usted problema con alguien? Cuente, a ver, sea sincero. Está en la iglesia, no mienta. ¿Tiene problemas con alguien? ¿Tuvo alguna discusión con alguna persona? ¿Tiene un problema con alguna persona? ¿Tiene, no sé, alguna... Acá no me contesté. ¿Tiene alguna bronca con alguna persona? ¿Tiene algún rencor con alguna persona? ¿Tiene alguna cuestión, alguna situación así de que querría, no le quiero ni ver la cara a una persona? Bueno, cuando usted tiene un problema con una persona, usted no tiene un problema con una persona. Sino que lo que está pasando es que, como se decía vulgarmente, anda el diablo metiendo la cola para que usted se desenfoque. Porque cuando tenés un problema con una persona o con una situación, o tal vez incluso con alguna de esas crisis, como los procesos que nos decía Heraldo que pasaron a través de la situación de Trini, cuando uno se enfoca en eso, te corre del foco de donde tenés que estar. Eso le pasa en todo. Porque solamente va a crecer aquello que usted alimenta. Solamente se va a desarrollar aquello en lo que se enfoca. Entonces, si se desenfoca de la relación con Dios y se enfoca en un problema, se enfoca en una crisis o se enfoca en una persona, eso es lo que va a crecer y eso es lo que va a sobresalir. Cuando tenemos problemas con las personas, no tenemos problemas con las personas. Los problemas son con el mundo espiritual. Los problemas son con aquel que quiere provocarnos, desenfocarnos, quitarnos de en medio. Y cuando hay un problema con alguien, si por lo menos uno de esos dos es creyente, o sea, digo por lo menos porque capaz que usted puede tener un problema con alguien de la iglesia, entonces los dos son creyentes. Pero capaz tiene un problema con alguien que no es de la iglesia, alguien que no es creyente, basta con que haya uno que sea creyente, eso le da la posibilidad de afirmarse y de terminar el problema.
Y si le pasa dentro de la iglesia, el que sea más sabio, el que sea más maduro o el que primero se dé cuenta, tienen que tener la capacidad para terminar el problema. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 3, honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Entonces, para una pelea hacen falta dos. ¿Vio cuando su mujer le dice, ¿querés pelear, no? Para una pelea hacen falta dos. Entonces, si te dice, ¿querés pelear? Decirle, no. Dice, ¿seguro que no, no? Claro, me lo haces a propósito. No responda, cállese la boca, mire el piso. Me estás ignorando, ¿no? Empiece a cantar, empiece a contar hasta 355.432.000, no sé, haga algo, pero evite la contienda porque es lo que la Biblia dice. No hay necio que no la empiece. Entonces, no sea necio y no la siga. Proverbios capítulo 15, verso 18, el que es iracundo. Bueno, este es el versículo de aquel que me dijo hoy, me peleé con ese por teléfono. El que es iracundo provoca contiendas, pero el que es paciente las apacigua. En vez de alimentar, de echar más leña al fuego, usted tiene que calmar la situación. Porque en definitiva, si en cualquiera de los dos casos permite o se suma a la pelea o le echa más leña al fuego de la pelea, el diablo ganó, lo desenfocó, te corrió del foco del Señor y te empieza a poner solamente delante del conflicto. Cuando tenemos un problema con una persona, qué sé yo, un vecino, por la medianera, por el árbol frutal, por el perro que se le metió, no es el espíritu, está reaccionando nuestra humanidad. Y nosotros como cristianos tenemos que enfocarnos no en la provocación, sino en lo que Dios nos dio para no engancharnos en esa situación. Cuando el orgullo se pone por delante, cuando mi persona se pone por delante, lo que resalta es la carnalidad. Entonces, en vez de actuar como cristianos en espíritu, actuamos como se dice vulgarmente, o se decía, porque también mucho no se escucha ahora, cristianos en la carne. Andamos en la carne, reaccionamos en la carne. Y el orgullo levanta bandera, porque siempre la culpa es el otro. Yo discuto, me peleo, me divido, rompo todo. Yo nunca fui, siempre es el de allá. Yo nunca choqué, siempre me chocó otro. Yo nunca encerré a nadie, siempre es el otro que me encerró a mí. ¿Vio cómo pasa eso en la calle? Yo no sé cómo funciona. Si siempre es el otro, ¿por qué hay choques? Si yo nunca soy, ¿cómo es el conflicto acá? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes, la iglesia, adentro de la iglesia. ¿Hay rivalidades entre ustedes? No conteste. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Pero cómo? Dice Pablo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o fuimos bautizados en el nombre de Cristo? No se enganche. Cuando hay un conflicto, cuando hay una situación, lo que está pasando es el fuego en tu interior que se levanta, un fuego que hay que apagar. Santiago 4:4, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro. ¿Me equivoqué yo? Sí. A ver, búscame ese versículo, capaz que me equivoqué. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan entre ustedes mismos? A uno búsquemelo porque seguro me equivoqué. O chicos, fíjense. Bueno, no. Buscad lo que yo te dije. Y ahora lo ponemos. Efesios capítulo 6, versículo 12. Que lo voy a buscar yo. Repite el versículo. Si lo encuentran me avisen, Ok. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, dice el 13, y ahora viene la parte práctica.
Después de todo esto viene la parte práctica. Por lo tanto, ya que entendemos que la lucha no es con mi vecino, no es con la cuñada, no es con mi suegra, no es con el hermano del otro ministerio, no es con el ujier, la lucha no es con el del sonido, por lo tanto, me da la parte práctica. Y la parte práctica dice, pónganse, repite, toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. O sea, hasta el fin. Esta armadura que el Señor nos dio, esto de lo que Él nos proveyó, no es para un uso de un momento, es hasta el fin. Significa que en cualquier momento, en cualquier crisis que te venga de ahora en adelante, vos la podés usar hasta el fin. Significa que cuando salgas a la calle, cuando vayas al trabajo, cuando tengas un problema en tu casa, ahí también la podés usar. Es hasta el fin. Y significa hasta el final de los tiempos. Debe ser que es una armadura hecha de alguna tela especial, que no se gasta, que no se rompe, que no se apolilla o que no se agujerea, porque es hasta el fin, permanente. Y es así, hecha de una calidad, de una tela especial, porque tiene un significado mucho más alto y elevado de lo que tal vez nosotros en algún momento entendimos o aprendimos. Versículo 14, Efesios 6, 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. El cinturón de la armadura, antes de seguir los quiero enfocar en esto, para que más o menos se ubique en tiempo y espacio. Pablo le está escribiendo la carta a los Efesios, o sea, a la iglesia de Éfeso. ¿Sabe dónde escribía Pablo la carta a la iglesia de Éfeso? En la cárcel de Éfeso. Él no tenía entonces nada que hacer, se puso a escribir cartas a la iglesia. Estaba preso, estaba con Silas, creo si no me equivoco, sí, el sábado o el domingo estuvo ministrando justamente sobre ese tema. Estaba preso y le escribe a la iglesia. Estando preso, él tenía, como todo preso, una guardia. Había un soldado delante de la entrada o de la reja o de la puerta de la cárcel para que los presos no se escaparan. Entonces él, sentado en una piedra o en el piso, no sé dónde, empezó a escribir y en algún momento, como a vos te pasa, vio al soldado ahí parado. Entonces Dios le empezó a hablar y empezó a describir la vestimenta del soldado, como si hubiera sido, ¿cómo se llama este? No me acuerdo el nombre. Cuando hacen los desfiles de ropa, ¿cómo es el que dice qué noche teté? Giordano, no me salía. Es como si Giordano está diciendo lo que tenés vestido en esta noche. El soldado vino con una coraza de justicia. Bueno, así empieza a describir pieza por pieza y Dios le empieza a describir haciendo una comparación con su vida cristiana y con su vida espiritual. Esa es la famosa armadura de Dios. Como le dije la semana pasada, no es una cuestión de repetir una oración o de repetirla de memoria. Tampoco es una cuestión de que usted antes de salir de su casa lo recite como un lorito y nada más. No, es una representación de algo más profundo, que es lo que él empieza o intenta escribir y que hoy nosotros lo tenemos acá a la mano para poder ponerlo en práctica. Empieza, repito, el versículo 14 estaba, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón no era esto, sino que el cinturón era un cinto de cuero, un poquito más ancho que el cinturón normal que nosotros usamos, que ocupaba desde la cadera hasta las costillas, o sea, prácticamente no como un corsé porque sería más alto, como una faja de seguridad que se usa actualmente en cualquiera que trabaja haciendo fuerza para prevenir tener un problema lumbar o un problema en la columna. Ese ancho, esa posición tenía este cinto, que era normalmente de cuero, no era de algo mucho más que eso. Cuero grueso, por supuesto, normalmente de cuero, porque necesitaba al mismo tiempo tener un poquito de flexibilidad. Este cinto, la particularidad que tenía era que al ser duro y al ser alto, al tipo lo tenía así y las costillas se apoyaban en el cinturón. Entonces lo mantenía firme, lo mantenía erguido. Y cuando el tipo estaba haciendo guardia de 8 horas, 6 horas, 12 horas, tomado de su lanza y se cansaba,
el cinturón hacía que él pudiera mantenerse en esa misma posición. Ese cinturón le daba seguridad. Ese cinturón le daba cierto grado de protección también, porque si se trataba de la batalla, de la guerra, lo prevenía de algunos golpes o capaz de algún lanzazo de algo que le fueran a tirar. El cinturón es lo que te hace mantenerte firme. Pero dice que es el cinturón de la verdad. Y en nuestra vida espiritual, solamente la verdad te sostiene y te mantiene firme. Primeramente, de primera mano, si le hablo de lo cotidiano, bueno, está muy devaluada, ¿no? Pero la verdad te mantiene firme. Hablar con verdad te mantiene firme. Siempre recuerdo mis primeros tiempos en el Señor, muy nuevo en el Señor. Yo trabajaba en una empresa, ocupaba varias funciones en mi puesto de trabajo, pero uno de esos era el de hacer pagos a proveedores. Y una empresa, sección pagos a proveedores, el que está en pagos a proveedores, tiene que estar entrenado en la mentira. Porque tiene que decirle a la persona que no va a cobrar. También tiene que estar entrenado la cara rota para recibir las piñas y seguir adelante. En el formato de mi trabajo, éramos como una sucursal de otra ciudad. A la mañana, a las 10 de la mañana aproximadamente, cuando empezaba el horario de atención al público, a esa hora yo recibía de la central un llamado telefónico, no existía el WhatsApp ni nada de eso, un llamado telefónico y me decían, bueno, hoy tenés que retener 5 millones de pesos. Los cheques estaban emitidos, yo los tenía todos ahí para pagar, entonces me decía el gerente, hoy no pagues 5 millones de pesos, por decirle un número. Entonces yo tenía que elegir a quién le pago, a quién no le pago, este cobra, este no cobra, este no cobra, así. Ese era parte de mi laburo en la primera mañana, en los primeros horarios de la mañana. Y se me ocurre convertirme al Señor. Entonces yo digo, ¿cómo hago para que no me echen del laburo y para no quedar mal con el Señor? Y el Señor me dijo, la verdad te mantiene firme. Y yo empecé a transpirar y dije, no sé cómo voy a resolver esto, pero me animé. Y eso que era bastante nuevo. Y el primer día que tuve que ejercitarlo, me llama X empresa, me dice, tengo un pago hoy. Y yo le dije, mire fulano empresa, el pago está para hoy, pero usted hoy no va a cobrar, porque si usted cobra hoy, ese cheque le va a venir rechazado. Pero yo le garantizo que en 3 días usted va a cobrar. Vos me decís que en 3 días yo cobro, hoy no, en 3 días usted va a cobrar. Listo, gracias, chao, sin ningún tipo de problema. La verdad te mantiene firme. Que si le hubiera dicho, no, lo que hacía antes, no llegó el pago, no vino el cheque, no, se atrasó, no sé qué pasa, ya vino todo, no vino el tuyo, voy a reclamar a ver qué pasó, la gente se pone, pero con la verdad se apacigua también a las fieras. Es necesario movernos con la verdad, pero en la vida espiritual no es solamente ser sincero, sino que la verdad es lo que le dije hace un ratito. Conocer quién soy, conocer quién es Dios, conocer quién soy yo delante de Dios, conocer cuál es mi potencial dado por Dios, a qué puedo aspirar, a dónde puedo llegar, a qué puedo alcanzar, y conocer cuál es el potencial de Dios. O sea, el potencial de Dios es inmenso, es ilimitado, pero me refiero a esto, saber de qué cosas Dios es capaz. Porque es muy fácil decir, no, Él es todopoderoso. Bueno, ¿de qué cosas es capaz? Heraldo y María Ángel se tuvieron que enfrentar a una situación de gravedad extrema por la vida de su hijo. Y aunque sabían que Dios era todopoderoso, si yo estoy ahí, yo no creo que Dios lo vaya a hacer. Y sin embargo Dios lo hizo. Saber de qué Dios es capaz. Eso es mantenerte en la verdad que te sostiene firme. Juan capítulo 8, versículo 31, para ponerme el cinturón de la verdad necesito, en primer lugar, conocer cuál es. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él, y Él les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad. Proviene de la palabra, y la verdad los hará libres.
Siempre leemos el 32 solito. A propósito, lo leí el 31 para que entienda que no es solamente la relación con Dios, sino que escucharme, estar en mi palabra, conocer mis mandamientos y conocerán la verdad. Meterte en la palabra, conocer la palabra, navegar en la palabra, manejar la palabra, que no lo malinterprete. Esto lo decía así en plena cuarentena, cuando empezamos a hacer devocionales todo el mundo, para empezar a movernos dentro de la palabra. Eso te hace conocer la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Proviene de la palabra, la verdad es Jesús. Y no solamente conocer cuál es, sino que lo segundo que tengo que hacer es vestirme de esa verdad, calzarme el cinturón. Romanos capítulo 13, versículo 13, andemos como de día, verdad, honestamente, verdad, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo, el que es la verdad, y no provean para los deseos de la carne. La segunda pieza continúa el versículo 14, dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos, protección, con la coraza de justicia. La coraza es la pieza que va encima, o sea, no superpuesta, sino en la parte superior al cinto. La coraza es como una pechera, podía tener distintas formas según el rango del soldado. Podría ser toda de metal si era un capitán, si era un centurión, o tal vez era algunas partes de metal y el resto todo de cuero. Capaz que era una pechera metálica completa, incluyendo los hombros y parte de los brazos, o capaz que era solamente el pecho y el resto era como un chalequito con 2 tiras de cuero así y atada con cordones de cuero a la espalda. O sea, así eran las guerras de aquella época, ¿no? Pero esa pechera, con ese centro de metal, protegía los órganos vitales, protegía los pulmones, protegía el corazón, protegía al soldado de los lanzazos, porque encima usted mire al soldado de pie, míralo en una batalla, el pecho es lo que está siempre al frente, el pecho es el lugar de mayor exposición. Por eso les decía el otro día hablando sobre el chaleco antibalas. ¿De qué sirve un chaleco antibalas si tenés la cabeza expuesta? Y bueno, porque en realidad eso alguien lo habrá estudiado, se me ocurre, a pesar de que la cabeza está expuesta, el pecho es el lugar de mayor impacto, es lo que está al frente todo el tiempo y es lo que más ataque recibe. Entonces el soldado tiene que ponerse la coraza para proteger el corazón, los pulmones y sus órganos vitales. La vida del cristiano, tu vida espiritual, depende de esta coraza de justicia que protege tu corazón y tus pulmones. Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Juan capítulo 20, versículo 21, los pulmones. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Corazón y pulmones. El fluir de la sangre, el fluir del aire que proviene del Señor. Ahora, esa coraza de justicia que guarda mi vida espiritual, guarda mis órganos vitales espirituales, guarda mi corazón y mis pulmones, solamente se puede ponerse a través de la permanencia en el Señor, de la comunión con Él y en mantenernos firmes con el cinturón que nos sostenía. Romanos capítulo 5, versículo 1, por eso le dije que anote, y ya casi estoy terminando, si falta poquito, gloria a Dios. Romanos capítulo 5, verso 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados por la fe, justicia, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes.
Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, y acá entra Romanos también en las pruebas y el proceso, sino también nos gloriamos en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce entereza de carácter, la entereza de carácter produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Para vestirme la coraza de justicia, tengo que estar en relación con Dios. La siguiente pieza y la última que vemos hoy, Efesios capítulo 6, versículo 15, y si usted tiene años en la iglesia, es muy posible, y si está formado, es muy posible que diga, no, está mal. Si tiene años en la iglesia, es muy posible que haya escuchado otra cosa, algo distinto a lo que yo le voy a decir ahora. Pero en estos últimos minutos le pido que me preste atención y analice conmigo. Nuestro trabajo también es que usted piense y razone, que conozca la verdad y esa verdad lo haga libre. Dice 6:15, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Normalmente se dice respecto a esta pieza que la pieza de la armadura de la cual estamos hablando es el Evangelio. O sea, perdón, no el Evangelio, sino el evangelismo, que es una pieza de la armadura, el evangelismo, salir a anunciar. El salir a anunciar es vital en la vida del cristiano, pero no es una pieza de la armadura. O sea, yo no me puedo vestir con salir a predicar, porque lo que estaba viendo Pablo eran las sandalias del soldado. ¿Usted sabe cómo son las sandalias de un soldado romano? Recuerdo en mi adolescencia se habían puesto de moda ese tipo de sandalias, que no tiene nada del otro mundo. Una sandalia baja como una hojota, como una chancleta, baja sin nada, y después era todas cuerdas cubriendo el pie y encima con dos más largas que iban cubriendo la pierna casi hasta llegar a la mitad de la pantorrilla, en forma así cruzada. Y capaz que alguno hasta la usó, ese tipo de sandalia. Así eran las sandalias del soldado romano. ¿Por qué tenía tantos cordones, tantos hilos, tantas soguitas para atar? Porque el tipo tenía que estar firme. No se le tenía que ir el pie para ningún lado, porque se la pasaban caminando. Y caminaban y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y caminaban entre las piedras y subían a las montañas y caminaban en los ríos. Imagínate lo que te pasa cuando tenés un zapato que te queda grande. ¿Nunca te pasó que vas caminando y de golpe te torciste el pie? Porque capaz que tenías un poquito flojo. Y si tenés el pie flojo ahí, yo trato de tener, a veces tengo mis pies que parecen chorizo, está todo bien apretado. Porque se te va un poquito ahí y no solo el dolor, te caes, te matás, te tropezás, puede pasar cualquier cosa. La firmeza. Las sandalias daban la firmeza, las sandalias le daban la seguridad, las sandalias le permitía al tipo moverse como si estuviera descalzo, pero no estar descalzo. Las sandalias, haciendo una comparación muy lejana y medio torpe, si usted alguna vez vio una bota de potro, la función de la sandalia era algo muy similar. ¿Alguien vio alguna vez una bota de potro? ¿Hay algo que vos no hayas visto, Marcelo? Ok, solamente Marcelo. Se lo digo bien rapidito porque ya termino. La bota de potro era cuero sin curtir, estaba recién sacado, apenas secado. Se hacía como si fuera un molde, como si lo estuvieran preparando con vendas, un yeso porque se rompió la pata. Entonces se envolvía el pie y la pierna, se envolvía así, las tiras de cuero, se mojaba. Entonces la bota se secaba y se endurecía, se curtía en su pierna. Ahí mismo es que tomaba la forma de la pierna y ahí quedaba firme. Cuando se la ponía era como si estuviera descalzo, porque estaba cómodo y al mismo tiempo estaba seguro, porque el pie no se le iba para ningún lado. Esa es la pieza de la armadura. La disposición, la preparación que a eso apunta, estar listo, preparado para poder, ahora sí, anunciar
el Evangelio. Y la preparación para anunciar el Evangelio no es simplemente, como le dije al principio, no es conocer un texto bíblico. La preparación para anunciar el Evangelio empieza con nuestra vida, empieza con nuestro testimonio, empieza con ser transformado, empieza con ser transparentes, empieza con ser vidrieras. Estar preparado para anunciar significa que yo me pare y te diga, Dios transforma, y no me contestes, ¿cómo te transformó a vos? Estar preparado significa que en todo tiempo estar listo para meter una palabra. Estar preparado, y le vuelvo a repetir, no necesita un curso. Estar preparado significa que estás haciendo la cola en el mercado, estás en la verdulería, estás cargando nafta y cualquier cosa que pase, a vos te da ahí para decir, se puede vivir de otra manera. Estar pendiente, eso significa preparación, pendiente de lo que viene. Así como dice Salmo 18:32, 3 versículos y termino. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Así como compara a la vida del cristiano con las patas de las ciervas, preparadas para andar entre las piedras y subir a los montes sin tropezar. Y si usted vio alguna vez algunas imágenes que hay de los ciervos caminando de costado sobre pendientes así rectas, es impresionante cómo calzan ahí entre las piedras. Así habla de la firmeza de nuestros pies. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Ay, no está preparado. ¿Será de Dios? No está listo el corazón. Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Ah, no, pastor, usted cuando predica siempre está enseñando sin dejar de enseñar. Toma pavón. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. Estén siempre preparados. Siempre. Digo, yo pregunto. Mira, si ahora de golpe me cebo y empiezo a predicar largo. Digo, yo pregunto. Si dice siempre, ¿qué momento queda excluido? Si dice siempre, ¿es en todo momento? ¿Qué hay fuera de siempre? Qué problema, ¿eh? El Evangelio es una confrontación constante. Estén siempre, empiece a pensar ahora en los momentos de su vida, de que se levanta hasta que se va a acostar. Cualquier momento, cuando se levanta con la cara que parece un muerto caminante, cuando se va a acostar que parece otro muerto caminante, cuando va al mercado, cuando va a comprar como le dije antes, cuando se pelea por teléfono como ese que me dijo que se peleó, cuando está haciendo, no sé, está haciendo la cola en ANSES o tiene que ir a pagar a la FIP. Siempre, estén siempre preparados, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, para responder a todo lo que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Y por qué Dios probó a Job? Siempre, siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Saben que a mí a veces me dicen, porque al estar nosotros tan expuestos en las redes, en todo, constantemente, siempre aparecen cucarachas y alacranes haciendo comentarios inapropiados. Y me suelen decir, ¿para qué te enganchás? No le contestes. No. Esté siempre preparado para responder. Y yo le respondo siempre. Reconozco que alguna vez borré comentario y volví a escribir. Pero yo respondo siempre. Hace unos días atrás había un video cortito que hablaba algo del dar. Hablaba del dar. Pero hablaba del dar, no estaba hablando de plata, sino del dar, del dar tu tiempo, de dar el servicio, de dar a Dios. Qué más bienaventurado dar que recibir. Y que no iba a faltar, obviamente. A ver, ¿y dónde van los diezmos? ¿Y dónde van las ofrendas? ¿Y dónde va esto? A ese poco menos que le dice el estatuto de la iglesia. Todo así. Y otras cosas que, bueno, a mí Dios me defraudó, a mí... Siempre preparado. Esa es la pieza
del Evangelio que nos completa. Pero háganlo con gentileza y respeto, por eso a veces borro los comentarios y los vuelvo a escribir. Manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Que cuando hablen mal de vos, que sea mentira. Que cuando te acusen, que sean falso. Que cuando te digan, vos me venís a hablar de Cristo a mí, si vos, que sea cuento. Porque si llega a ser verdad lo que está diciendo, tiene que bajar la cabeza, irse como el chavo con la cola entre las patas, irse para su casa y no poder predicar. Entonces no estuvo preparado. Como dice Pablo a Timoteo cuando le dice que el que anhela el obispado tiene que estar dispuesto, preparado para ser hospedador, para recibir gente en su casa. Y a veces uno piensa y limita y dice, bueno, tengo que tener una pieza más. Eso se refiere. No se refiere a tener una pieza más, aunque también. Se refiere a que si estás hospedando a alguien, que el que está durmiendo en tu casa no escuche los platos que se revuelan. Si el que está durmiendo en tu casa no escuche que te estás agarrando los pelos. El que está durmiendo en tu casa no escuchen a los chicos que están hablando en alguna lengua extraña desconocida. El que está durmiendo en tu casa no mire que estás mirando cosas indebidas. Estar siempre preparados. Póngase en pie. Me pasé 5 minutos, así que acá terminamos directamente y avanzamos a las 2 sesiones que restan de armas para la guerra espiritual. 19, 20, terminando con todos los pasos y los adicionales de la armadura de Dios.